Todos nacemos en un lugar, un pequeño pueblo, una ciudad llena de ruido, o un rincón del mundo que durante años llamamos hogar. Es ahí donde aprendemos a caminar, donde conocemos a nuestros primeros amigos, donde descubrimos qué significa reír, llorar, perder y volver a levantarnos. Es el lugar donde imaginamos por primera vez nuestro futuro. Cuando somos niños, creemos que el mundo termina justo donde alcanza nuestra vista. Creemos que ese pequeño lugar será nuestro universo para siempre, pero entonces crecemos, y junto con nosotros también lo hacen nuestros sueños. Poco a poco comienzan a parecer demasiado grandes para un lugar donde nacimos. Y es entonces cuando aparece una decisión que prácticamente todas las personas enfrentamos alguna vez en la vida. ¿Nos quedamos donde todo es conocido? ¿O nos atrevemos a salir para descubrir hasta dónde podemos llegar? No es una decisión sencilla, porque para perseguir un sueño significa aceptar algo que nadie nos dice cuando somos pequeños. No basta con desearlo, no basta con trabajar duro, ni siquiera basta con tener talento. Perseguir un sueño significa convivir con el miedo, con la incertidumbre, con la posibilidad de fracasar una y otra vez. Significa despedirte de personas que amas, dejar atrás calles que conoces de memoria, dormir en un lugar extraño y comenzar desde cero mientras sientes que todos los demás llevan años de ventaja. Hay noches en las que incluso puedes preguntarte, ¿realmente pertenezco aquí? Y quizá esa sea la pregunta más difícil de responder, porque el mayor obstáculo nunca suele estar frente a nosotros, sino dentro. Nuestras dudas, miedos, nuestra propia voz diciendo que quizá no somos suficientes. Sin embargo, también existe otra posibilidad, que un día mientras miras hacia atrás y descubres que aquella persona que tuvo miedo de salir de casa ya no existe, porque el camino lo convirtió en alguien completamente diferente. Y curiosamente, hay un anime que logra transmitir exactamente ese sentimiento. A simple vista, parece una serie de chicas caballo compitiendo en carreras. Y sí, suena bastante extraño. Muchísimas personas lo juzgaron antes incluso de darle una oportunidad, porque quienes decidieron verlo encontraron algo mucho más profundo. Una historia sobre abandonar el hogar, sobre crecer, sobre aprender a perder y sobre descubrir que la meta más importante no siempre está al final de la carrera, sino en la persona en la que te conviertes mientras corres. Hoy hablaremos de Uma Musume Pretty Derby. Y créanme, después de verla, es muy difícil volver a pensar que solamente trata de carreras. Nuestra historia comienza lejos de grandes estadios, lejos del ruido, de la fama, en un lugar tranquilo, un sitio donde los días parecen avanzar despacio. Ahí vive una pequeña chica llamada Special Week. Desde muy pequeña fue criada por su madre adoptiva, una mujer que nunca intentó convertirla en alguien extraordinario, simplemente creyó en ella. Y a veces eso cambia por completo la vida de una persona, porque todos necesitamos a alguien que crea en nosotros antes de que podamos creer en nosotros mismos. Special Week no nació siendo la mejor, ni la más rápida, ni la más fuerte. Lo único que tenía era un sueño, convertirse en la mejor Uma de todo Japón. Y aunque suene sencillo, es una frase escondida con un enorme peso. Porque los sueños son curiosos, mientras permanecen dentro de nuestra imaginación, parecen posibles, pero el momento en que decidimos perseguirlos es cuando realmente descubrimos cuánto cuestan. Hay una frase que su madre le repite desde pequeña: conviértete en la mejor Uma de Japón. Muchos podrían pensar que era una presión enorme, pero yo no lo veo así. No era una orden, era un voto de confianza. Era alguien diciéndole, sé que puedes llegar más lejos de lo que tú misma imaginas. Y creo que todos recordamos a alguna persona que hizo eso por nosotros. Un padre, una madre, un maestro, un amigo. Alguien que vio potencial cuando nosotros solamente veíamos inseguridad. Muchas veces esas palabras terminan acompañándonos durante toda la vida. Pero ningún sueño permanece quieto para siempre. Llega el momento donde Special Week recibe la oportunidad de ingresar a la prestigiosa Academia 13. Es exactamente aquello con lo que siempre soñó, y aún así no sonríe todo el tiempo, porque para cumplir un sueño también significa despedirse.
despedirse del hogar, del paisaje que veías cada mañana, de las personas que estuvieron con ella desde niña. Hay algo muy humano en esta escena, porque no importa cuántos años tengas, mudarte, cambiarte de ciudad, entrar a la universidad, conseguir un nuevo trabajo, siempre implica dejar atrás una versión de ti. Y eso duele, no porque el futuro sea malo, sino porque el pasado fue importante. Hay personas que jamás abandonan el lugar donde nacieron, y eso está bien, pero también hay quienes sienten que si no lo intentan, pasarán el resto de su vida preguntándose, ¿qué habría pasado si hubiera tenido el valor de dar ese paso? Special Week decide darlo, con miedo, nervios, lágrimas, pero lo da. Y creo que ahí empieza realmente su historia, porque el primer paso siempre es el más difícil. No ganar, no convertirse en el mejor, simplemente atreverse a comenzar. Y existe una frase que escuché hace tiempo y creo que describe perfectamente este momento. Los barcos están seguros en el puerto, pero los barcos no fueron construidos para quedarse en el puerto. Nosotros tampoco. Podemos pasar toda la vida en un lugar donde todo es cómodo, donde nadie nos juzga, donde conocemos cada rincón, pero si nunca salimos, jamás descubriremos quiénes podríamos haber sido. Special Week está a punto de descubrirlo. Todavía no lo sabe. Todavía cree que la carrera será contra otras chicas, cuando en realidad la carrera más difícil apenas está por comenzar. Y esa carrera será contra sus propios límites. Mientras el tren se aleja de aquel pequeño pueblo, Special Week mira por la ventana. Observa cómo el lugar donde creció se hace cada vez más pequeño. Y quizá por primera vez comprende algo. El hogar no siempre es un lugar al que perteneces aferrado. A veces el hogar es precisamente aquello que te da la fuerza para seguir avanzando. Porque nunca importa realmente dónde vives. Lo que termina defendiendo tu historia es el valor que tienes para dar el siguiente paso. Y ese es apenas el comienzo de una carrera que cambiará su vida para siempre. Existe un momento que casi todas las personas recordamos, el instante en el que llegamos a un lugar completamente nuevo. Puede ser el primer día de la universidad, o un nuevo trabajo, o llegar a otra ciudad, o incluso otro país. Todo parece enorme. Las personas caminan con seguridad, parecen saber exactamente qué están haciendo mientras tú apenas intentas no perder. Y exactamente así se siente Special Week. Después de dejar atrás ese pequeño pueblo donde creció, por fin llega al lugar con el que había soñado durante tantos años, a la prestigiosa Academia Tracer, el sitio donde entrenan las mejores sumas del país, el lugar donde nacen las campeonas, y también el lugar donde muchos sueños terminan rompiéndose. Hay algo curioso con los sueños. Mientras están lejos, los idealizamos. Pensamos que una vez que lleguemos, todo será perfecto. Pero la realidad rara vez funciona así. Special Week entra emocionada, observa los enormes edificios, las pistas de entrenamiento, las estudiantes corriendo a velocidades increíbles y por unos segundos vuelve a sentirse como una niña. Está feliz, está emocionada. Piensa que finalmente llegó al lugar donde pertenece. Pero esa sensación dura muy poco, porque apenas comienza a conocer a las demás corredoras y comprende una verdad que nunca había considerado. Todas las que están ahí también fueron las mejores en sus lugares de origen. Ella ya no es la chica extraordinaria de un pequeño pueblo. Ahora es una más entre cientos de jóvenes con exactamente el mismo sueño, y esa realización puede ser devastadora. Existe un sentimiento del que se habla muy poco, el síndrome del impostor. Ese momento en el que piensas, tal vez cometieron un error al aceptarme. Quizá todos son mejores que yo. No pertenezco aquí. No importa si eres estudiante, programador, músico, deportista o creador de contenido. Muchas personas han sentido eso, y aunque el anime nunca lo dice directamente, Special Week comienza a vivir algo muy parecido. Por primera vez, está rodeada de personas que corren más rápido, que entrenan mejor, que tienen mucha más experiencia. Y lo duro es darse cuenta de que el entusiasmo por sí solo no basta. Poco a poco empieza a conocer a las demás chicas, cada una con una personalidad distinta.
Algunas son amables, otras parecen imposibles de alcanzar, algunas tienen una confianza admirable y otras esconden inseguridades detrás de una sonrisa. Es algo que Uma Musume hace muy bien, no convertir a los demás personajes en simples obstáculos. Todas tienen metas, entrenan, hacen sacrificios, porque en la vida real las personas que compiten contigo también tienen miedo de fracasar, también sienten presión, también lloran cuando nadie las ve, y entender eso cambia completamente la manera en la que vemos la competencia. Entonces aparece alguien que llama inmediatamente su atención, silenciosa, elegante, con una presencia que impone respeto incluso antes de correr. Silent Suzuka. Mientras muchos hablan de ella, Special Week simplemente la observa y entiende algo sin necesidad de palabras. Eso es lo que significa correr de verdad. Suzuka no transmite arrogancia, no necesita presumir. Las personas realmente extraordinarias casi nunca lo hacen, simplemente dejan que sus acciones hablen por ellas. Y es imposible no admirarla. Desde ese momento, Special Week encuentra algo más que un rival. Encuentra una inspiración, alguien que le demuestra el nivel al que quiere llegar. Hay una frase que me gusta mucho. Si eres la persona más inteligente de la habitación, probablemente estás en la habitación equivocada. Creo que lo mismo ocurre con los sueños. Si nunca encontramos personas mejores que nosotros, nunca tendríamos motivos para crecer. Y aunque al principio resulte frustrante, estar rodeado de gente talentosa puede convertirse en el mejor regalo, porque dejan de ser una amenaza y comienzan a convertirse en una meta. Special Week empieza a entender eso. Todavía le falta muchísimo camino. Todavía cometerá errores, todavía perderá carreras, pero por primera vez comprende que no llegó a Treisen para demostrar que ya era la mejor. Llegó para aprender cómo convertirse en una. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Creo que una de las enseñanzas más bonitas es que el éxito rara vez aparece el primer día. Vivimos en una época donde vemos únicamente el resultado, la medalla, el trofeo, el video del viral, el ascenso. Pero casi nunca vemos los años de entrenamiento, las derrotas, las noches en duda, los momentos en los que alguien estuvo a punto de rendirse. Special Week apenas acaba de llegar y ya descubre que el camino será mucho más difícil de lo que imaginó. Pero también descubre algo igual de importante. No necesita ser la mejor hoy, solo necesita ser mejor que ayer. Porque las grandes victorias no suelen construirse con un único esfuerzo enorme, sino con cientos de pequeños pasos que casi nadie ve. Y quizá esa sea la verdadera carrera que todos estamos corriendo. Hay algo que nadie te dice cuando decides perseguir un sueño. El día que comienzas, el mundo no cambiará. El sol sigue saliendo, las personas continúan con su vida, y tú sigues siendo exactamente la misma persona de ayer. Muchas veces creemos que tomar una gran decisión hará que automáticamente nos volvamos más fuertes, más rápidos, más inteligentes, pero la realidad es que esto no dura mucho. Los sueños no cambian quién eres. Los sueños solamente te muestran quién necesitas convertirte para alcanzarlos. Y eso es exactamente lo que empieza a vivir Special Week. Mientras la emoción de los primeros días desaparece, la rutina comienza a ocupar su lugar. Levantarse temprano, entrenar durante horas, corregir errores, volver a intentarlo, caerse y repetir todo una y otra vez. No hay atajos, no existe un entrenamiento secreto, no aparece un poder mágico que la convierta en la mejor. Todo depende de algo mucho menos emocionante, la disciplina. Y aquí el anime hace algo que me encanta muchísimo. No romantiza el esfuerzo, nos muestra que entrenar también es aburrido, también se cansa, también se desespera, y hay días donde sientes que no avanzas absolutamente nada. Y aún así, debes de regresar al siguiente día, porque el progreso casi nunca se nota de inmediato, es como plantar una semilla. Durante semanas parece que no ocurrirá nada, pero debajo de la tierra las raíces siguen creciendo. Mientras entrena, Special Week recuerda constantemente las palabras de su madre. Conviértete en la mejor Uma Musume de Japón. Y aunque esas palabras nacieron del amor,
también comienzan a pesar sobre sus hombros, porque aparece una pregunta muy humana. ¿Y si no puedo lograrlo? Creo que todos hemos sentido eso alguna vez, cuando nuestros padres creen en nosotros, cuando un maestro espera grandes cosas, cuando alguien nos dice, sé que lo vas a conseguir. En lugar de sentir tranquilidad, a veces sentimos miedo, porque no queremos decepcionar a quienes más confiaron en nosotros. Y Special Week empieza a cargar con ese miedo. No quiere fallar, no por ella, sino por la persona que siempre creyó en su sueño. Porque perder nunca es agradable, pero perder cuando habías imaginado una victoria duele el doble. Aquí, el anime hace una pregunta muy interesante. ¿Qué haces después de perder? Porque cualquiera puede sonreír cuando gana, pero el carácter de una persona casi siempre aparece después de una derrota. Hay quienes culpan a los demás, hay quienes abandonan, hay quienes convencen a su propio corazón de que nunca fueron lo suficientemente buenos. Y lamentablemente, muchos sueños terminan exactamente así, no porque fueron imposibles, sino porque la primera caída convenció que alguien debe dejar de caminar. Special Week también se siente destrozada. Se pregunta si realmente pertenece a ese lugar, si acaso exageró al pensar que podía convertirse en la mejor, y creo que esa escena conecta con cualquiera que haya intentado algo importante, porque todos hemos tenido ese momento donde pensamos, quizá esto no es para mí. En medio de todas esas dudas, vuelve a aparecer Silent Suzuka, pero no para presumir, no para hacerla sentir menos, sino simplemente para seguir corriendo. Y eso inspira a Special Week, porque comprende que las verdaderas leyendas no gastan su tiempo mirando hacia atrás, simplemente siguen avanzando. Suzuka representa algo muy importante, no la perfección, sino el nivel al que puedes llegar si nunca dejas de mejorar. No es un recordatorio de lo lejos que estás, es una prueba de que ese camino sí existe. Y es aquí donde comprendemos el verdadero mensaje de Uma Musume. Las carreras solamente son una excusa. El verdadero conflicto nunca fue ganar una competencia. El verdadero conflicto siempre estuvo dentro de Special Week. Cada entrenamiento, derrota, rival, simplemente reflejan una batalla mucho más grande. La lucha entre la persona que eres hoy y la persona que quieres llegar a ser. Y esa es una carrera que todos corremos. No importa si estudias, trabajas, comienzas un canal, un proyecto, quieres aprender un nuevo idioma o simplemente intentas mejorar como persona. Todos tenemos una meta, todos sentimos miedo y todos tarde o temprano vamos a caer. La diferencia nunca ha estado en quien cae, la diferencia está en quien decide levantarse una vez más. Special Week abandona la pista con muchas dudas. No obtuvo el resultado que imaginó, pero sin darse cuenta ha dado el paso más importante de toda su historia. Ya dejó de perseguir un sueño infantil, ahora comienza a construir uno real, uno hecho de esfuerzo, de sacrificio, de lágrimas y de pequeñas victorias que nadie aplaude, porque las personas extraordinarias no nacen siendo extraordinarias, se forjan en aquellos momentos donde nadie las está mirando. Y aunque hoy haya perdido una carrera, la verdadera historia de Special Week apenas está por comenzar.